Bienvenido a una lección sobre el enfoque gráfico de la tasa de cambio promedio y la tasa de cambio instantánea. La tasa de cambio promedio de f de x sub 1 a x sub 2 es la pendiente de la línea secante. A través de los puntos x sub 1, y sub 1 x sub 2, y sub 2. Entonces, mirando la gráfica de nuestra función azul aquí a la izquierda, si quisiéramos encontrar la tasa de cambio promedio de x es igual a 1, x es igual a 2. Encontraríamos la pendiente de esta línea secante roja usando estos dos puntos en la función, donde la pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x. O, si queremos, y sub 2 menos y sub 1 dividido por x sub 2 menos x sub 1, lo que nos daría una pendiente de 3 sobre 1, lo que simplifica a 3, dándonos la tasa de cambio promedio de nuestra función, de x es igual a 1, x es igual a 2. Entonces, nuevamente, decimos que la tasa de cambio promedio de f de x es igual a 1, x es igual a 2, es 3. Lo que significa, durante este intervalo, el valor de la función, hoy, aumenta en 3 cada vez que x aumenta en 1. Ahora, si queremos encontrar la tasa de cambio instantánea de f de x en, digamos, x sub 1, esta sería la pendiente de la línea tangente en el punto x sub 1, y sub 1. Entonces, nuevamente, mirando la gráfica de nuestra función azul, si quisiéramos encontrar la tasa de cambio instantánea en el punto 1, sería la pendiente de esta línea tangente. Observe cómo usaríamos el punto 1 en la función. Y por suerte aquí podemos decir que un segundo punto en la línea tangente sería este punto aquí 2, 3. Entonces, debido a que podemos encontrar el segundo punto en la línea, podemos encontrar la pendiente de esta línea tangente que nos daría la tasa instantánea de cambio de nuestra función en x igual a 1. Entonces, usando nuestra fórmula de pendiente, nuevamente, tenemos el cambio de y dividido por el cambio de x que nos da una pendiente de 2 sobre 1 que se simplifica a 2. Y, por lo tanto, la tasa de cambio instantánea de la función en x es igual a 1 el 2. Lo que significa que x es igual a 1. El valor de la función hoy aumenta en 2 unidades cada vez que x aumenta en 1. Así que pasaremos mucho tiempo en cálculo y determinando funciones que nos darán pendientes de líneas tangentes a una función dada. Las funciones que nos dan las pendientes de las líneas tangentes a una función o las funciones que se pueden usar para determinar tasas de cambio instantáneas de una función dada se llaman funciones derivadas. No encontraremos funciones derivadas en este video. Ese tema vendrá más tarde, pero como ejemplo. La función f de x es igual a x al cuadrado tiene una función derivada que decimos f' de x es igual a 2x y, por lo tanto, la función derivada f' de x es igual a 2x se puede usar para encontrar la pendiente de la línea tangente a la función dada f de x para cualquier valor de x. Que nuevamente, también sería la tasa de cambio instantánea. Antes de ver un ejemplo, veamos una animación. Aquí, nuestra función está graficada en negro, y esta línea roja es una línea secante, lo que significa que la pendiente de esta línea que es aproximadamente 5.5 sería la tasa promedio de cambio de nuestra función durante este intervalo. Ahora, si quisiéramos encontrar la tasa de cambio instantánea de nuestra función, digamos este punto aquí. Note cómo si acercamos estos puntos, la línea secante se acercaría a la línea tangente. Que podemos ver tendría una pendiente de aproximadamente 12.3, mientras que la línea tangente real tiene una pendiente de 12.25 que vemos aquí, graficada en azul. Entonces podemos usar una línea secante para predecir la pendiente de una línea tangente si seleccionamos dos puntos en la función que están muy juntos. Echemos un vistazo a un ejemplo. El siguiente gráfico muestra el cambio de temperatura a lo largo de un día. Vamos a usar el gráfico para responder las siguientes preguntas. Observe cómo el eje X es el número de horas después de la medianoche y el eje Y son los grados. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la tasa de cambio promedio de la temperatura de las 8 am a las 2 pm? Mirando nuestro gráfico, las 8 de la mañana serían 8 horas después de la medianoche. Por lo tanto, queremos encontrar la pendiente de la línea secante a través de este punto y el segundo punto sería a las 2 pm, que serían 14 horas pasadas la medianoche, que sería este punto aquí. Entonces la línea secante se vería así. Entonces, para encontrar la tasa de cambio promedio de las 8 am a las 2 pm, querríamos encontrar la pendiente de la línea secante.
Y debido a que no tenemos la ecuación de la función, tendremos que aproximar las coordenadas de estos dos puntos. Entonces este punto parece que tiene las coordenadas 8, 60. Y parece que este punto tiene coordenadas 14, 75. Y, por lo tanto, la tasa de cambio promedio de la temperatura de las 8 am a las 2 pm sería la pendiente de la línea secante. Entonces la pendiente m sería igual a, nuevamente, el cambio de y dividido por el cambio de x. Observe cómo la pendiente de esta línea es positiva. Entonces la tasa de cambio también debería ser positiva. Entonces llamemos a estos los dos y estos. Entonces y sub 2 menos y sub 1 sería 75 menos 60. Dividido por x sub 2 menos x sub 1 sería 14 menos 8. Entonces aquí tenemos 15 divididos por 6, lo que simplifica a 2.5. Esto mide el cambio de y con respecto al cambio de x, que sería el cambio en grados por hora. Y debido a que es positivo, sabemos que la temperatura está aumentando 2.5 grados por hora durante este intervalo de tiempo. Para resumir, diremos que la tasa promedio de cambio de temperatura de las 8 am a las 2 pm es un aumento de 2.5 grados por hora. Of 2.5 degrees per hour. A continuación, queremos encontrar la tasa de cambio promedio de la temperatura de las 2 pm a las 6 pm nuevamente. Las 2 pm son las 14 horas pasadas la medianoche. Entonces, el primer punto sería este punto aquí, donde tenemos 14 en el eje horizontal, y luego las 6 pm serían las 18 horas pasadas la medianoche, que sería este punto en nuestra función aquí. Entonces, la pendiente de la línea secante a través de estos dos puntos nos dará la tasa promedio de cambio de temperatura de las 2 pm a las 6 pm, así que nuestra línea secante se ve así. Nuevamente, tendremos que estimar las coordenadas de estos dos puntos. Aquí tendríamos 14, digamos 75. Y aquí tendríamos 18, algo de temperatura justo debajo del 70. Llamémoslo 68 grados. Y ahora para encontrar la pendiente de la línea secante. De nuevo, llamaremos a estos dos y estos los unos. Entonces el cambio de y dividido por el cambio de x sería igual a 68 menos 75. Dividido por la cantidad 18 menos 14. Entonces tenemos 7 negativos divididos por 4. Que es igual a 1.75 negativo. De nuevo, esto sería grados por hora. Entonces, debido a que la tasa de cambio promedio es negativa, sabemos que la temperatura está disminuyendo 1.75 grados por hora durante este intervalo de tiempo. Entonces diremos la tasa promedio de cambio de temperatura de las 2 pm a las 6 pm es una disminución de 1.75 grados por hora. Y ahora, para el último ejemplo, queremos estimar la tasa de cambio instantánea de la temperatura a las 8 am, así que para encontrar la tasa de cambio instantánea, queremos encontrar la pendiente de la línea tangente a las 8 am, que sería en este punto aquí. Entonces, primero queremos dibujar la línea tangente en este punto que se vería así. La pendiente de esta línea tangente sería la tasa instantánea de cambio de temperatura a las 8 am. Entonces, para encontrar la pendiente de esta línea tangente, por supuesto, usaremos esto como uno de los puntos donde las coordenadas serían 8, 60 y ahora necesitamos encontrar un segundo punto en la línea para encontrar la pendiente de esta línea tangente. Digamos que seleccionamos este punto aquí. Una vez más, el punto debe estar en la línea tangente roja, no en la función azul donde parece. La coordenada x sería 13 y la coordenada y sería 80. La pendiente de esta línea tangente nos dará la tasa de cambio instantánea. Entonces, la pendiente sería igual a, nuevamente, el cambio de y dividido por el cambio de x de la línea tangente. Entonces, de nuevo, si estos son los dos y estos son los, y sub 2 menos y sub 1 sería 80 menos 60. 80 minus 60. Dividido por x sub 2 menos x sub 1. Eso sería 13 menos 8. Entonces tenemos 20 dividido por 5, que es igual a 4.
Una vez más, esto sería 4 grados por hora como la tasa de cambio instantánea de la temperatura a las 8 am, así que la tasa de cambio instantánea de la temperatura a las 8 am aumenta a 4 grados por hora. Increasing at 4 degrees per hour. Espero que hayas encontrado esto útil.